Hola, bienvenidos a todos a Historias Behind. Este es un video podcast donde se cuentan historias que nos han llevado a ser lo que somos. Y hoy tengo un invitado muy especial. Lo voy a presentar como un padre de familia, un extraordinario líder, ingeniero electrónico y un empresario exitoso. Él es un excelente profesional, una persona muy agradable para conversar y pues es un gran amigo mío. Y él es Sebastián Ferro. ¿Cómo vamos, Sebas? Dani, muy bien, gracias por la bienvenida. Contento de que estemos conversando de estos temas por acá. Muy bacano, hermano, que pudo aceptar la invitación. Y bueno, viejo, yo estaba haciendo cuentas y nosotros nos conocemos hace 20 años. Hace 20 años nos conocimos en los últimos 2 años del colegio. Nosotros estudiamos juntos en un colegio técnico y luego estudiamos juntos ingeniería electrónica. Y de hecho, muchos compañeros estuvimos en los talleres de electricidad y electrónica que no estudiaron ingeniería electrónica, o sea, solamente fuimos como tres. Unos amigos míos estudiaron que comunicación, bueno, y creo que dentro de esos tres estaba Arley, que creo que está dando clases allá en la universidad, eh, Sebas y yo, y creo que también un muchacho Jaime Forero, yo no sé si se acuerda de él, un muchacho Jaime Forero Creo que sí. que creo que se graduó un año antes, y fue hace 20 años, hermano, 20 años nos conocemos, ¿cómo la ve? Hermano, el tiempo corre muy rápido, pues nosotros no somos muy mayores, ¿cierto? Bueno, yo no soy tan mayor como usted, pero este tiempo que llevamos, hermano, parece como si hubiera pasado rapidísimo. Y siempre fueron, 2 décadas, bastante. 2 décadas, Se le sí, va muy rápido, bastante. hermano. Bueno, Sebas, ya contamos que estudiamos juntos ingeniería electrónica, pero hoy ¿a qué se está dedicando? Cuéntanos. Dani, yo hoy tengo el privilegio Sí, de dirigir una compañía, una organización que se dedica a impulsar la productividad del sector alimentos, del sector que produce alimentos. Nosotros en la compañía producimos tecnología, somos una empresa de base tecnológica, desarrollamos maquinaria que le permita a las empresas del sector alimentos ser más productivos, debido a que la elaboración de alimentos es tan artesanal, ¿cierto? Involucra tanto nuestras manos, necesita pues amasar, apretar, dosificar. Entonces este es un sector que normalmente es improductivo, pero ojo, improductivo desde el punto de vista de que para hacer cada labor se necesita mucha mano de obra. No quiere decir de que no sea rentable. Entonces, comparado con otros sectores de la mm, sociedad, como la manufactura, donde hay tanta maquinaria, se necesita menos mano de obra para producir mayor cantidad de unidades producidas. Entonces, esta empresa lo que hace es que busca aumentar la productividad de ese sector alimentos a través de tecnología que le permita a cada persona producir mayor volumen de unidades de alimento. Eso es a lo que nos dedicamos actualmente. interesante. Y Sebas, ¿cómo es que llega el emprendimiento a su vida? ¿Cómo das ese salto de ser un ingeniero electrónico ahora a ser un empresario? Dani, pues mira que yo creo que no sé si hubo realmente un salto. Eh, yo recuerdo desde muy pequeño mi entorno familiar siempre fue de, de trabajo independiente. De, yo nunca recuerdo a mi papá decir como que llegué de la empresa, perdón, o me echaron de la empresa, o voy a ir a llevar la hoja de vida a esta empresa. No, yo siempre escuché a mi papá decir, no, y hoy nos cayó un negocio de tal cosa. Y entonces vamos a entregar este carro. Y entonces vamos a ver si hacemos tal proyecto, tal cojinería, tal trabajo. Siempre era de que mi papá tenía un taller de tapizado de autos. Y entonces yo todos los días escuchaba a mi papá decir que le llegaban negocios y que por temporadas el negocio se ponía bajito y por temporadas se ponía muy bueno. Entonces, desde mi punto de vista, siempre estuvo el que, ya, o sea, que uno debe tener un negocio. Uno debe tener un negocio y uno debe tener incluso personas que lo puedan apoyar en esos proyectos, en esos trabajos. Siempre fue mi mentalidad la de
conformar de alguna manera un equipo de trabajo para hacer trabajos, ¿cierto? Ese era como lo que yo siempre vi en mi Ujú. casa. Entonces no sé hasta qué punto fue un salto, Eso sino era más bien normal fue para como usted la porque lo vio en su continuidad. casa. Correcto, eso era como la normalidad para mí, ¿cierto? Nunca fue normal para mí decir que mi papá entraba a un horario y mis hermanos también. Yo tengo un hermano pues que no es del mismo hogar, no es de mi mamá y mi papá, era hijo solamente de mi papá, pero mi hermano trabajaba siempre con mi papá. Entonces lo mismo, o sea, veía a mi papá y era un trabajador independiente y veía a mi hermano y también era un trabajador independiente con mi papá, pero eran juntos como en una unidad de negocio independiente. Entonces, mira, Dani, que yo creo que siempre lo tuve como en mente. De hecho, yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, el afán mío o digamos que el interés mío siempre era identificar en las diferentes asignaturas que veíamos clase cómo podía yo utilizar esa información para montar algo, para hacer un proyecto, para servirle a alguien de la sociedad y que ese alguien estuviera dispuesto a pagar un dinero por ese servicio o por ese artefacto o dispositivo que yo le pudiera hacer. Y siempre ese fue como mi interés. Yo recuerdo como en cuarto semestre de ingeniería electrónica que yo aprendí con la mejor profesora de esa universidad, se llama Paula Ramos. De hecho, en estos días la saludé, tuve el privilegio nos pegamos una llamadita y pues fue muy agradable volvernos a conversar después de tantos años. Y en esa asignatura nosotros vimos programación de microcontroladores, que son dispositivos electrónicos pequeñitos que uno les puede grabar unas instrucciones para que ellos hagan una función después sin que uno les tenga que estar activando algunos estímulos, sino que uno lo graba y como que después queda automático. Y eso puede controlar diferentes dispositivos, una puerta, un motor, un ventilador, cualquier cosa. Y entonces yo recuerdo que en esa clase, ahí fue cuando yo hice como el clic. En ese momento fue donde yo dije, listo, esto era lo que yo necesitaba. Esta era el conocimiento básico para yo poder salir a hacer ya, digamos, soluciones. Eso es lo que yo quería hacer, soluciones. Yo quería ayudarle a la gente a solucionar alguna necesidad que tuviera. Esa clase fue un hito. Recuerdo una clase que ella dio específicamente, una clase donde ella expuso su proyecto y todos, yo creo que todos quedamos hablando de eso por semanas. Fue increíble cómo nos cambió la mentalidad. Ya nos inspiró mucho. Varios docentes, yo recuerdo José Andrés Chávez, nos inspiraron mucho, era un gran ejemplo. Totalmente. Sebas, y bueno, yo soy testigo del éxito de la empresa hoy por hoy. Están exportando a diferentes países y yo tuve la oportunidad de estar allá en la empresa y me pareció increíble lo que están haciendo. Pero quería preguntarle cómo fue ese camino para llegar a esta empresa. Eh, ¿Cuál es la historia detrás que lo llevó a estar ahí a usted en esta empresa? Dani, pues yo creo que ha sido un camino que se ha construido de una forma muy bonita, con muchos aprendizajes. En diferentes momentos se han ido recopilando diferentes experiencias, información, habilidades necesarias. Eh, yo recuerdo que en la universidad, vamos a trasladar como a ese momento, estamos hablando de más o menos en el 2010, estamos hablando de hace 14 años. Yo recuerdo que en la universidad, a raíz de esas clases, yo empecé a hacer aplicaciones, yo cofundé un grupo de investigación eh, por ese Mm. mismo tiempo que se llamaba Grupo de Investigación de Robótica Aplicada. Y en ese grupo de investigación profundizamos mucho más ese conocimiento en microcontroladores, en programación de electrónica. Y entonces en ese grupo de investigación empezamos a construir plataformas que se movían solas, que eran como robots básicos, muy sencillos, y empezamos a participar. Yo recuerdo que participamos en una feria y eso nos empezó a dar una visibilidad. Fue muy bonito porque nosotros participamos en una feria que se llamaba Mr. Robot.
Mr. Robot 2009, si no estoy mal, que fue una feria como un concurso que se hizo en el marco de Tecnoparque y el SENA. Entonces nosotros como Universidad Tecnológica de Pereira participamos dentro de ese concurso y ganamos el primer puesto. Y eso nos hizo como tener visibilidad, porque tiempo después nos contactaron varias empresas. Nos contactó una empresa que fue un centro comercial de la ciudad y que tiene varias sucursales a nivel país y querían que hiciéramos una escalera gigante, como un piano que se desplegaba a través de una escalera. Entonces Recuerdo teníamos ese, que hacer como una tecla. recuerdo ese. Fue muy bonito, fue muy chévere porque era muy bonito, o sea, era agradable a la vista. Entonces cada paso de la escalera era una tecla y esa tecla se iluminaba Ujú. cuando la gente pasaba por ella y reproducía el sonido de una nota musical, como si fuera un piano. Entonces, ese fue un proyecto que hicimos para una empresa. También salió en paralelo otra empresa, eh, una empresa que importaba, en ese entonces importaba tarjetas electrónicas para el control de puertas. Ellos hacían aquí localmente los portones, o sea, toda la parte metálica, estructural, y ellos importaban los motores y las tarjetas electrónicas que controlaban los motores para hacer puertas automáticas o puertas eléctricas de conjuntos cerrados, de empresas, edificios, etcétera. Esa empresa nos contactó y nos dijo que si nosotros podíamos desarrollarle esa tarjeta electrónica aquí internamente en el país. Entonces nosotros pensamos en hacerlo. Eh, Éramos un equipo de trabajo de 3 personas y ahí fundamos lo que fue nuestra primera empresa. Se llamaba F2Z, así lo llamamos. Y era porque como que las letras de las iniciales de los apellidos de las 3 personas eran esas. Los apellidos eran Ferro, Forero y Zapata. Entonces lo construimos así que era dizque la empresa que hacía equipos electrónicos para la automatización de puertas. Ahí fue nuestro primer intento, digamos, consolidado como equipo de trabajo a nivel de productos electrónicos. Y ahí estuvimos un tiempo, empezamos a ser parte de un ecosistema de emprendimiento, que aquí en el país lo promueve mucho la universidad, lo promueve mucho el SENA, que es una institución para la educación orientada hacia la labor técnica. Y Sí. empezamos a participar de ese ecosistema. Fue muy agradable porque empezamos a viajar a la capital, a Bogotá, a mostrar nuestros proyectos, a compartir con otros emprendedores. Conocí muchos emprendedores, estuve en muchas charlas de motivación, de gente que ya lo había logrado, de gente que ya lo había hecho, donde nos hablaban de gestión de personal, gestión de equipos, conformación de equipos interdisciplinarios de desarrollo tecnológico, empresas de software. Bueno, conocimos gente que apenas estaba empezando mmm, y que eran como nuestro ejemplo a seguir. Eh, Fue muy agradable, pero digamos que de todas esas ferias nos quedaron aprendizajes que nosotros queríamos llevar a la práctica a través de una empresa que creciera, que generara ventas, que generara empleos, que por cierto esa ha sido siempre una de las motivaciones que de pronto he sentido en mi ser y es generar oportunidades laborales. Eh, en la universidad yo recuerdo que me dijo, nosotros tenemos dos opciones. Una es o salimos con nuestra hoja de vida a buscar quién nos la recibe, o dos, nosotros creamos una oportunidad que sea tan grande como donde nuestra hoja de vida pueda estar, pero también muchas otras hojas de vida puedan estar. Es decir, que ya no solamente vamos a llevar la nuestra, sino Ujú. que vamos a recibir hojas de vida. Y ahí vamos a ser parte de la solución. Hablábamos mucho de construir país, por eso hablo de José Andrés Chávez, porque él hablaba mucho de construir país. Venga, no nos vayamos. Quedémonos aquí, construyamos juntos. Es muy difícil, es un camino más difícil, más largo, más complicado, tal vez con una esperanza menor, pero podemos hacerlo. Entonces, eh, el hacer empresa creo que es parte de construir país, parte de, venga, brindemos unas oportunidades para desarrollo personal, laboral, técnico,
y moral de las personas que están aquí en este entorno. Porque de hecho hay personas muy talentosas, Dani. Nosotros, pues aquí digamos que ahorita yo que estoy en esta empresa, he conocido personas brillantes, muy inteligentes, que tienen conocimientos que han adquirido, pero sobre todo que en su actitud de proactividad, de que quieren aportar, de que quieren ser parte de la solución, salen con unos aportes bien, bastante interesantes. Entonces, siempre ha sido como Nota. esa iniciativa o ese incentivo Desde por la construir universidad. país, por brindar oportunidades. Entonces, desde la universidad iniciaste en ese proceso de emprendimiento. Ahí fueron como los primeros pasos. Y ya, digamos, ¿qué hitos nos puedes contar en todo ese camino que has tenido hasta ahora, en ese camino al emprendimiento? Ya nos contaste al inicio y cuáles han sido esos hitos en estos 10 años, más de 10 años, porque si fuera en el 2010, estamos hablando ya de 14 años. Bueno, mm, vamos a recordarlo. Entonces, de la universidad hicimos como unos primeros pinitos, fuimos visibles, nos sumergimos a un ecosistema de emprendimiento, aprendimos mucho. Después ese grupito de tres personas se desarticuló un poco. Eh, Resulta que yo me casé y nosotros seguíamos emprendiendo. A ver, nosotros como equipo de trabajo intentamos un buen tiempo, nos desarticulamos, ese grupito de tres personas. En mi trabajo de grado yo lancé un dispositivo que era como una silla de ruedas que se podía controlar con la mirada. Entonces, al ponerte unas gafas, la persona que de pronto podría tener una enfermedad grave como una cuadriplegia, una limitante grande para movilizarse, podía controlar el movimiento de una silla de ruedas. Entonces, ese proyecto de grado fue muy vistoso y llamó la atención de algunos extranjeros. Esa fue otra oportunidad donde yo intenté construir empresas. Estuvimos conversando con unos inversionistas de Estados Unidos. Después de hacer como varios intentos, nos decantamos por uno de ellos y tristemente, después de 3 meses donde ya íbamos a fundar la empresa como tal, resulta que el empresario me llama, ya teníamos presupuesto, íbamos a montar el laboratorio aquí en Colombia, íbamos a vender las soluciones allá en Estados Unidos. El empresario me llama, Carlos se llamaba, de Chattanooga, en Estados Unidos, y él me llama, no, él se desapareció como 1 o 2 semanas. Y cuando él vuelve a contactarme, me dice, Sebastián, lo lamento, mi hija tuvo un accidente de tránsito muy grave y los ahorros que yo tenía pensado para invertir, ahorita los voy a destinar para la recuperación de mi hija, lo lamento, sigue con el proyecto, está muy interesante, pero yo ya te tengo que decir que no voy más. Ese fue como un segundo intento en donde como emprendedor pensamos que le íbamos a lograr, pero infortunadamente se vio cortado. Ese proyecto yo ya lo había maleteado bastante tiempo, entonces generó como un desgaste y una desmotivación. Y, ay, Dios mío, como que es un segundo intento y no trae el fruto que estábamos esperando ya de consolidar una empresa. Eh, por esa misma época yo me casé y conocí pues a mi novia, nos convertimos en esposos, llegó mi hija y entonces ya habían unas circunstancias diferentes. Una cosa es uno emprender soltero y otra cosa es uno emprender ya casado con una hija. Entonces ya no era posible como simplemente tirar aguante mientras el proyecto sale, sino que había que generar una rentabilidad mes a mes. Entonces yo recuerdo que por ese tiempo conseguí un trabajo en el SENA. Yo fui instructor del SENA en el ambiente de electrónica. Participamos de varios proyectos, entre ellos uno de Fórmula 1 electrónica, que eran carros sin motor de combustión, sino con motores eléctricos. Y estuve pues enseñando en el área de aprendizaje de electrónica. En ese tiempo yo le di clases a una persona, y aquí yo creo que entra como el tiempo un poquito grueso de la historia. Yo le di clases a una persona que quería desarrollar equipos electrónicos. Yo le brindé unos cursos en programación de microcontroladores, que era como mi mayor expertise. Yo fui desarrollador de equipos electrónicos, digamos que centralizados en microcontroladores.
Y resulta que yo le empecé a dar unas clases y un día esa persona, es un extranjero, esa persona me dijo, Sebastián, yo voy a tener que hacer un viaje a China, pero yo quiero volver y quiero conversar contigo, porque tal vez tengo una propuesta para ti. Entonces, pues me pareció muy curioso, pero pues me emocionó y yo seguí trabajando. Él se fue para China cuando él regresó en diciembre del 2013, diciembre del 2014. En diciembre del 2014, él regresó y me dijo, Sebastián, mira, yo tengo en este momento una empresa que hace cableado eléctrico para el sector automotriz. El socio actual con el que yo estoy, me dijo él, el socio actual con el que yo estoy no considera una buena apuesta, una buena alternativa desarrollar equipos electrónicos, sino que él se quiere quedar solamente con cableado eléctrico. Pero yo conozco que hay una necesidad grande por fabricar y suministrar esos dispositivos electrónicos para el sector automotriz. Creo que con tu conocimiento, con tus capacidades, podemos llegar a desarrollarlos. Eh, si tú quieres, hacemos una sociedad, fundamos una empresa juntos y en esta empresa tú vas a tener acciones, tú vas a ser accionista y tú vas a, pues, con los recursos de la empresa nos vamos a contratar y vamos a trabajar para desarrollar esa tecnología. Y tú vas a ser parte, tú vas a ser dueño de una de esas partes, de un porcentaje. ¿Qué te parece? Pues a mí me llamó mucho la atención, no obstante yo había entrado al SENA, que también era una oportunidad muy grande para mí, y yo tenía una cantidad de proyectos sobre los cuales yo seguía trabajando para hacer mis propios emprendimientos, mi propia empresa. Entonces lo conversamos con mi esposa, estuvimos como poniéndolo en una balanza y nos dimos cuenta que aparentemente era una buena oportunidad. Entonces le dijimos que sí, hablamos del porcentaje que yo iba a tener, hicimos todos los documentos, nos fuimos ante Cámara de Comercio, registramos la propiedad, establecimos que yo había dado un dinero, él había puesto un dinero y que éramos dueños cada uno del porcentaje que habíamos acordado y eso quedó ante Cámara de Comercio y ante los diferentes organismos de control aquí en el país. A partir de ahí nosotros empezamos con las uñas, o sea, éramos dos personas, él todavía se dedicaba a sus labores en la otra empresa y yo me dedicaba 100% a esta nueva empresa. Trabajamos en un escritorio, eso era algo muy pequeñito y yo recibía una remuneración. Era algo muy austero, era algo sencillo que podía cubrir mis gastos, pero con eso yo estaba contento porque yo decía, aquí la vamos a trabajar fuerte para que en algún día pues esto sea algo importante, algo grande. Bueno, entonces empezamos a desarrollar dispositivos electrónicos para el sector automotriz. Y fue algo muy bonito porque empezamos a hacer dispositivos que pasaban los mensajes de parada de un autobús y anunciaban que iban por tal estación y entonces empezamos a desarrollar eso con una tecnología GPS, con tecnología de visualización de información, con comunicación vía celular. O sea, ahí yo tuve la oportunidad de aplicar muchos conocimientos que yo tenía y que tuve que perfeccionar para desarrollar esos dispositivos. De hecho, diseñamos un dispositivo que lo patentamos, lo pudimos patentar y que fue como nuestro producto estrella como empresa. Ahí empezamos a trabajar juntos el primer año, digamos que fue un año un poco complejo, pero el segundo y el tercero ya empezamos a generar algo de rendimientos. La historia es muy larga, pero para hacerla un poquito corta, a partir como del tercer o cuarto año, no, del tercer año, nosotros tuvimos un contrato interesante. Y ese contrato ya permitió que empezáramos a contratar ya varias personas, adquirimos unos dispositivos, computadores, una maquinaria para nosotros poder hacer los equipos electrónicos y cuando menos pensamos, ya era necesario, nosotros ya no estábamos en una habitación, en un escritorio, sino que nos pasamos al garaje de una casa. Y cuando menos pensamos, ya ese garaje no era suficiente. Y ya éramos más personas, entonces nos tuvimos que ir a alquilar un local grande, una bodega, y en esa bodega entonces ya teníamos que una partecita era la administración, otra partecita era ingeniería, otra partecita era que el almacén, la bodega. No, eso fue muy bacano porque
empezamos a crecer y empezamos a fortalecer, a formar cada área de la compañía y contratábamos personas, digamos, de baja experiencia. Yo, por mi conexión con la universidad, traía muchas personas de la universidad que habían recién salido, que no tenían mucha experiencia, pero que sí tenían talento y muchas ganas. Entonces, empezamos como a familiarizarlos con lo que estábamos haciendo, a mostrarles la tecnología que ya habíamos hecho y a entrenarlos para que pudieran seguir haciendo esa tecnología. Ahí, Dani, nosotros empezamos a crecer, empezamos a exportar, fabricamos muchos dispositivos, empezamos a tener contratos interesantes y digamos que todo fue muy bonito. Yo empecé a crecer en familia, yo he tenido un proyecto de tener una familia numerosa, ya con mi esposa ya creo que teníamos 3 hijos y cuando íbamos por nuestro cuarto hijo, resulta que llegó el COVID-19 y empezó como la situación diferente. El socio, después de que ya habíamos formado toda la empresa juntos, yo había estado en diferentes momentos en diferentes espacios de la parte financiera, legal, estructural, logística, bueno, de muchas áreas. Íbamos a Bogotá, conseguíamos contratos. Yo recuerdo que gestioné varios contratos y clientes que hasta hoy se mantienen en la compañía con una buena facturación mensual. Resulta que ya empezó a llegar una época donde el socio ya empezó como a ver con malos ojos mi participación en las diferentes áreas. Entonces empezó a hablar con la gente de que yo era gerente de ingeniería y él era el gerente general. Entonces él empezó a hablar con las otras personas de que cuando yo les hablara, que dijeran que no, que la instrucción ellos la tenían que recibir directamente del gerente, no de mí, cuando yo mismo contraté a esas personas y los entrené para que hicieran su propio trabajo. Entonces, la situación empezó a cambiar. El socio ya no quería que yo estuviera como en las diferentes áreas. Yo siempre he tenido, digamos, como una necesidad de seguir creciendo. Entonces, yo quería que contratáramos más vendedores y que fuéramos a hacer correrías por el país y que fabricáramos un stock para que tuviéramos disponible para ciertos talleres técnicos que podían comprar repuestos y no solamente a los fabricantes. Pero él era, digamos, con una mentalidad diferente. Llegó el punto donde después de 2 años de estar como en esos ires y venires, ya, o sea, a partir del quinto año de la empresa, todo cambió y entre el quinto y el séptimo yo como que identifiqué que era necesario hacer cambios, que ya, pues que el desarrollo que se venía teniendo tan interesante ya no se podía continuar. Entonces yo pues después de hablarlo mucho con mi esposa y de conversarlo mucho con Dios, eh, tomamos la decisión de salir, de retirarnos. Yo durante 2 años estuve buscando al socio para que habláramos y miráramos cómo podíamos organizar el tema para que pues pudiéramos avanzar y que de pronto empezáramos a disfrutar de beneficios que ya durante 5 años habíamos trabajado, porque digamos que la austeridad en los salarios era muy similar. Él se contrató también por la empresa, pero también con un salario pues muy modesto, pero ya teníamos una plantilla de más de 17 personas con una facturación muy cómoda y que ya nos permitía tener otros, O sea, otros todo lo que ingresos pues llegaba para lo tener una, reinvertían. todo lo reinvertíamos, pero digamos que ya estábamos a un nivel donde yo ya necesitaba para mi familia. Él tenía otros ingresos porque como él tenía otra empresa, entonces él tenía un flujo de dinero diferente y yo sí solamente tenía el exclusivo de la empresa, entonces yo ya necesitaba más. Pero él no lo veía con buenos ojos, entonces digamos que a raíz de las disputas en la administración de la empresa, de las disputas en la asignación de salarios y de la disputa incluso de qué dispositivos hacíamos o no. Entonces, yo hablé con él y yo le dije que no, que hiciéramos una salida pues organizada, que pues yo veía que ya no podemos trabajar más juntos, que yo era gerente de ingeniería, pero que yo ya había dejado unas personas muy capacitadas que podían continuar con la labor y que lo que yo quería era que la empresa continuara. Yo era el socio minoritario, entonces pues no era lógico que él se saliera y yo me quedara. Entonces yo le dije, no, mira, tú eres el mayoritario, dale avanza y sigue con esta empresa muy, muy lejos porque nos interesa a los dos que crezcamos. Pues yo sigo con mis intereses acá, aunque yo ya no trabaje acá. Hermano, el hombre me sacó en hombros. El Claro. hombre me dijo, al inicio me dijo que no, ya después conversamos y vimos que era la única manera.
él me sacó en hombros delante de todo el equipo de trabajo, no, que gracias a Sebastián, que hemos llegado hasta acá, el aporte de él ha sido muy importante y esperamos que más adelante nos volvamos a encontrar, esperamos que no sea un adiós, sino un hasta pronto, que no sé qué. Hermano, yo me sentí re bien y él ese día me dijo, Sebas, nos quedamos pendientes del café para que conversemos el resto de cosas, cómo la vamos a organizar. Pues hermano, después de eso nunca me volvió a Ujú. contestar el Sí. teléfono. Hasta el sol de hoy no sé qué es conocer su voz de nuevo y a los 2 meses, yo recuerdo que yo ya tenía mi cuarto hijo en camino y yo contaba, digamos que yo salí nosotros negociamos una salida económica, creo que a mí me da como para tener 2 o 3 meses de solvencia económica sin tener que trabajar, pero pues mi idea era eh, tener dividendos de la compañía, ya sea que yo le vendiera mi parte de la compañía a él o que repartiéramos algo de dividendos para yo volver a fundar algo o para cambiar de carrera. Y entonces empiezo a hablar con él y el hombre no me da la cara. Y el único que me da la cara es el contador. Y entonces yo me reúno con el contador y el contador me dice, Sebastián, es que tú no tienes nada en la compañía. Es que tú no eres dueño de la empresa. Tú no tienes acciones en la Mm. compañía. Yo, ¿de qué estás hablando? Me dice, sí, eh, hay unos documentos y hay una forma de demostrar de que tú no eres parte. Entonces, yo de ti iría y negociaría con tu socio porque él tiene todas las de ganar. A mí en ese momento se me derrumbó el mundo y como así, ¿de qué me hablas, viejo? Ahí mismo pensé yo, y como así. Eh, y él me dijo, sí, no, hay una forma de mostrar legalmente que, pues tú no eres dueño y él la va a utilizar. Y como así, no. Yo no vine a hablar aquí contigo de ese tema, yo sé muy claramente lo que yo soy dueño. Eh, Dime si el socio no me da la cara, yo qué tengo que hacer para poder reclamar lo que es mío. Entonces me dijo, no, pues si es eso, entonces mira, si tú consideras, entonces puedes ir a la superintendencia de sociedades y pues decir que tu socio no te da la cara, pero allá te van a decir que si tú eres socio y pues eso va a poder demostrar que tú no eres socio. Ay, hermano, a mí, yo salgo de esa reunión eh, y a mí como que es como si me hubieran quitado el piso, como si me hubieran quitado de por debajo como algo y yo me hubiera quedado en el aire, porque pues yo tenía 3 hijos, una esposa que estaba en embarazo, solamente tenía tres salarios para los siguientes 2, 3 meses, ya me había gastado uno, o sea que quedan dos, y pues yo todavía no tenía algo. Mi plan, cuando yo tomé esa decisión, yo no tenía una empresa donde yo irme a trabajar. Yo no tenía pues como dónde llevar mi hoja de vida, nada de eso. Y eso fue muy fuerte porque yo sentí que yo había llevado a mi familia a padecer hambre. Yo pensé que yo iba a llevar a que mi familia tuviera necesidades, pasara hambre, tuviera pues dificultades para sostenerse. Eso fue muy fuerte, yo la verdad tuve mucho enojo, mucha rabia, yo me imaginaba haciendo muchas cosas que no, pues que no son correctas en contra de esa persona porque tenía mucho enojo, pero gracias a Dios, pues yo recuerdo que ese día lo fui a buscar a la compañía y gracias a Dios él no estaba porque hubiéramos discutido tal vez muy fuerte. Y el punto fue que eh, a partir de ese momento yo como que ya no pude contar más con esa empresa a la que le dediqué, a la que fundé desde cero y a la que dediqué los 7 años hasta ese momento más fuertes de mi vida, es decir, donde yo me sentía con más vitalidad y con un conocimiento más maduro, porque fue entre mis 25 y mis 32 años. Yo hoy tengo 35 años y en ese momento yo sentía que los mejores 7 años de mi vida en los que yo tenía más fuerza, más conocimiento, los había tirado por la basura porque me los habían robado. Porque alguien al que yo le confié una sociedad, pues estaba diciendo de que a mí no me pertenecía nada. Y ahí, aunque en esos 7 años aprendí mucho de administración, aprendí mucho de desarrollo, de cómo hacer una empresa rentable y sostenible, pues aprendí también que todas las personas pues no tienen la misma intencionalidad y que hay personas que van por ahí buscando cómo tumbar a otros, ¿sí?
y que es necesario Sebas, mm, ser precavidos. Ese fue total. como el Sebas, momento más fuerte de de esa experiencia. y cómo se sale anímicamente de esa situación. O sea, usted ahorita dijo, yo di el 100% de la compañía, pero yo que lo conozco ya hace mucho tiempo, yo sé que usted dio más del 100% en esos 7 años. ¿Cómo sale usted anímicamente de una situación tan compleja cuando siente que eh, fueron desleales a ese compromiso que usted dio a esa empresa? Pues hermano, de ese lugar. Yo no sé, yo le puedo contar yo cómo lo viví, ¿cierto? Y no sé las demás personas cómo lo hubieran asumido, pero para mí fue una derrota fuerte, fue un golpe muy bajo, yo nunca me lo esperaba, eso fue como una puñalada por la espalda. Yo nunca vi venir eso, nunca lo vi venir, y a mí me desinfló completamente. Eh, si, si yo no hubiera tenido a Dios en ese momento, yo creo que hubiera tomado decisiones muy malas, decisiones que me hubieran llevado de pronto a, a empeorar la situación. Y, y yo me pude aferrar a Dios, yo pude ver una esperanza en que Dios tenía para mí una promesa. A ver, eh, yo creo que hay un Dios y creo que ese Dios vino a traernos vida y vida en abundancia. Es decir, que no solamente vino a traernos una salvación para una vida después de la muerte, sino que Él vino a enseñarnos cómo vivir aquí de una manera que pudiéramos ser plenos, tener plenitud aquí en esta tierra. Y esa promesa y esa convicción que yo tengo me llevó a pensar de que si Dios me había llevado hasta ahí y me había permitido tener una familia, Él no iba a permitir que esa familia padeciera hambre y que esa familia pues tuviera que llegar a la ruina y que quedara desamparada. Eh, hay una palabra que dice que para los hijos de Dios, para los que están de acuerdo a un propósito en Él, todas las cosas le son contadas para bien. Entonces, creo que en tener esa esperanza en Dios, en reflexionar en lo que estaba ocurriendo, por negro que fuera, por oscura que fuera la situación, eh, pues yo contaba con Dios. Cuando uno no tiene nada en sus propias fuerzas es cuando uno más fácil se aferra de Dios, porque ya no hay nada, ya no hay absolutamente nada. Yo miraba alrededor y ya no había nada. Yo recuerdo que incluso en ese tiempo yo, yo había podido ir a los Estados Unidos de visita y a mí allá me habían salido algunas oportunidades, digamos, de ayudarle a alguien a trabajar y esa persona me daba algunos dólares. Y digamos que iba bien, al cambio era bueno. Y, y cuando yo tuve el problema de la empresa, yo hablé con una persona allá en Estados Unidos y esa persona dijo, sí, claro, te vienes para acá y acá haces algo de dinero y mientras tanto que te acomodas. Pues yo llamé a esa persona y esa persona me dijo que no podía, que yo no podía ir allá y que no me podía ni siquiera recibir en su casa. Ay, Dios mío, o sea, por todos los lados yo estaba de alguna manera como maniatado. Aquí en Colombia yo no veía cómo generar el dinero suficiente para mi familia en ese momento, yo no veía las oportunidades, yo no veía nada. Y yo lo único que vi fue a Dios. O sea, yo me encontré completamente maniatado. Incluso pues tuve varias experiencias como en mi mente complejas y yo viví situaciones en las que Dios me hizo entender de que solamente Él era la esperanza. Y yo me aferré a esa esperanza y a partir de ahí fue que yo pues empecé como a ver diferentes situaciones. En paralelo a todo esto, yo había encontrado un año atrás con un amigo, con Jaime, y ese amigo, pues habíamos rayado algunas cositas y él tenía un proyecto bastante interesante de una máquina que hacía disque empanadas. Y esa máquina que hacía empanadas, él había logrado vender, él había logrado que unas personas se la compraran y a raíz de eso empezamos él y yo a conversar y dijimos, ve, ¿qué tal si nos dedicamos a esto? Entonces, como yo venía en conversaciones de salir de la otra empresa,
yo le había dicho a Jaime, hermano, yo tengo ganas como de empezar desde cero. Y él me dijo, pues hermano, yo estoy buscando quien administre este proyecto porque yo me dedicaba a lo técnico y es muy complejo estar desarrollando la tecnología, atender al cliente, pensar en las finanzas, comprar todo. ¿Qué te parece si nos asociamos? Y hermano, hicimos un acuerdo, nos volvimos a sentar, digamos que fue algo confuso, complejo en el momento, pero volví a ser una sociedad grande. Y en esta ocasión, eh, pues yo no puedo decir que las cosas fueron diferentes porque la primera sociedad yo también la intenté hacer de la mejor manera. Yo creo que decidí volver a confiar. En este caso yo ya no iba a ser, digamos, un socio minoritario, sino que fuimos socios en partes iguales. Y lo otro era que yo iba a liderar la parte administrativa de acuerdo a mi experiencia. Él me dijo a mí, yo tengo la capacidad de hacer un producto y ese producto funciona y le gusta al mercado. Y yo le dije, yo tengo la capacidad y el conocimiento de fundar una empresa y de que sea rentable y de que funcione, porque vean, acabo de fundar esta empresa y lleva más de 7 años y tal cosa. Y entonces unimos esos dos saberes, él desde la parte tecnológica, yo desde la parte de empresarial y organizacional. Y por ese tiempo que yo me fui, yo cogí los últimos ahorros, me vuelvo a trasladar a ese momento donde yo pues salí de allá y me di cuenta pues que me habían estafado. Yo cogí los últimos ahorritos que quedan y me fui a Estados Unidos, pero ya no me fui a Estados Unidos a buscar trabajar, sino que me fui a buscar maletear el proyecto. Entonces yo me fui con la máquina de hacer empanadas en un video. Buscar clientes. Y yo me fui y recorrí más. ¿Cómo? A buscar clientes. A buscar clientes. Yo me fui con un video, nosotros hicimos un video, produjimos un video aquí, y ese video yo me fui en New York, yo visité un sector que se llama Jackson Heights, en Queens, y hay muchos restaurantes latinos. Y yo me fui con un celular en donde estaba el video de la máquina. Y yo iba todo, yo recorrí más de 100 restaurantes, yo creo, cafeterías, panaderías, restaurantes, locales comerciales de comidas, y a todo el mundo le mostraba el video. Y yo llegaba y me presentaba y yo decía, hola, buenas tardes, mira que vengo mostrando esto, y la gente se quedaba como que, ¿qué es eso? Y yo vea, esas empanadas que usted vende ahí las puede hacer con esta máquina. Y pues mucha gente decía no, y muchas otras personas dijeron sí. Y entonces, en paralelo con eso, un amigo de España, un amigo de Colombia que se fue a vivir a España, se dio cuenta y entonces nos recomendó y bueno, empezamos a vender máquinas para hacer empanadas. Gracias a Dios, empezamos a vender una o dos maquinitas y eso nos permitió tener una solvencia mínima para poder pagar el viaje a Estados Unidos, para poder pagar el salario de Jaime, mi compañero, y para poder también pagar pues como mis costos. Y ahí empezamos esta nueva empresa que se llama hoy Ferrero Machines, la empezamos Jaime y yo. Creo que empezamos a contratar lo mismo, estudiantes universitarios, que empezamos como a capacitar y también ellos traían muchos conocimientos interesantes de mecánica y poco a poco pues se fue formando un equipo más grande y las máquinas fueron gustando mucho y vimos la mano de Dios de una manera impresionante. Lo que nosotros en la otra empresa, Daniel, yo recuerdo que la otra empresa dio fruto al tercer año y en ese tercer año tuvimos un contrato de un valor X de dinero, que eso nos permitió dar el salto. Esta empresa, Ferrero Machines, el primer año vendió mucho más que esa empresa en su tercer año. Y te voy a contar algo, Dan, algo muy curioso. Ayer cerramos el mes de septiembre del 2024. ¿Y cómo te parece que el valor que facturamos fue prácticamente el mismo valor que facturamos el tercer año de esa compañía? O sea, nosotros logramos un contrato Increíble. un valor que para nosotros en Ferrero ayer fue un mes. Y nosotros ayer no, mañana cumplimos 2 años de haber fundado esta compañía. Entonces, pues Increíble. ha sido muy interesante ver cómo Dios se ha encargado de respaldar cada esfuerzo que hemos hecho en esta compañía, porque realmente, pues nosotros yo creo que hemos tratado de ser diligentes, pero más como por corresponder a esa gracia de Dios.
Y Dios, cada vez que nosotros creemos que estamos correspondiendo bien, nos vuelve a subir la gracia y nos entrega más. Eso ha sido como lo que hemos Eso, vivido en esta compañía. eso quería preguntarle. Bueno, quedan dos preguntas pero muy poco tiempo. Pero, ¿cuál cree usted que han sido los puntos del por qué el éxito de esta empresa? Porque están exportando a un montón de países. ¿Cuál es ese, esa clave para el éxito de esta empresa? Que me pueda resumir. Ese me emociona mucho. Vamos a ver si lo puedo resumir. Dani, lo que yo identifico que ha sido el éxito de esta empresa ha sido que construimos una empresa, fundamos una empresa con propósito. Eh, Mi socio y yo, pues compartimos la misma fe en Dios y nos comprometimos a crear una compañía que no fuera para simplemente generarnos un bienestar a nosotros, sino para impactar a la sociedad, para que trajera un bienestar a nosotros, a nuestras familias, es cierto, pero que también pudiera impactar a los colaboradores, a las familias de los colaboradores y a la sociedad en general donde desarrollamos nuestra actividad. Pero sobre todo, Dani, que pudiera impactar a nuestros clientes con una solución que les sume, que les agregue valor y que les permita a ellos seguir creciendo. Es decir, que nuestra compañía era una compañía con propósito y el trasfondo de ese propósito es poder contribuir al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra a través de la esfera de los negocios. Nosotros aquí, de hecho, tengo por aquí una agenda. Esta es una agenda de la compañía. Aquí es donde nosotros tomamos nuestras notas. Y en esta parte de acá abajo, no sé si se alcanza a ver en la cámara, No, no se ve. hay No. cinco, Ah, hay, ya, ahorita sí. no se alcanza a ver, no. Les voy a leer, hay 5 iconos Sí, 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 ahí se vio. y estos 5 iconos hablan de los principios institucionales de la compañía. Y esos principios nosotros los sacamos del reino de Dios, de lo que hemos leído en la palabra de Dios, eh, que son justicia, excelencia, liderazgo servicial, integridad y solidaridad. Nosotros escogimos estos 5 principios porque creemos que son de los 5 principios que se habla más constantemente en la Biblia, que son los rasgos del reino de los cielos, es lo que Dios quiere establecer aquí en la tierra. Entonces nosotros lo que hemos buscado es poder contribuir a ese establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra a través de una organización económica, a través de una empresa. Y en esta empresa entonces tratamos de administrarla no de la manera en que nosotros simplemente creemos, sino que buscamos administrar justicia, buscamos hacerlo todo con excelencia, buscamos liderar internamente, no para nuestros propios placeres o vanidades, sino para servir a los demás, para ver cómo les servimos. Los puestos directivos aquí están siempre preguntándole a las personas que están lideradas, venga, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué herramienta necesitan? ¿Qué más les traemos? ¿Qué insumos requieren para poder hacer bien su trabajo? Porque nosotros desde el liderazgo le estamos sirviendo a la base operativa, buscando promover y practicar una integridad, que nuestra relación con los proveedores, con nuestros clientes y con el Estado, con los colaboradores sea transparente, que no sea de ocultar, de tener doble contabilidad, de hacer maniobras que no correspondan y de ser solidarios, de pues poder participar también del crecimiento de nuestros colaboradores, de sus familias y del entorno en donde se desarrolla la empresa y por supuesto de nuestros clientes. Queremos ser muy solidarios con nuestros clientes, queremos contribuir a su crecimiento y a su desarrollo técnico y tecnológico dentro de la elaboración de los alimentos. Eso es lo que nosotros creemos que hace la diferencia, Daniel. Es una empresa que nosotros estamos construyendo para, para que se vea la gloria de Dios acá, para que Dios se pueda manifestar. Dice que donde hay dos o más Qué reunidos en bonito. su nombre, ahí mismo está Dios. Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Y ojo, esto no significa directamente que nos sentemos y invoquemos su nombre ya, sino que actuemos en su nombre. Es decir, que nosotros nos comportemos. Y no quiere decir con esto que nosotros seamos perfectos y que no nos equivoquemos. A lo mejor cometemos actos de injusticia, a lo mejor hacemos algunas cosas fuera de la excelencia,
no somos íntegros en algunos aspectos, pero luchamos con ello. Es decir, trabajamos todos los días de forma intencional para corregirlo y para buscar esa meta. Y por eso creemos que Dios se puede mover en esta organización, porque se mueven sus atributos, se mueven sus principios, lo que Él vino a enseñarnos, pues aquí tratamos de ponerlo en práctica. Súper, súper, Sebas. Qué buena respuesta, qué claridad en esos puntos que tienen de los valores de la empresa. Y me voy con esta última pregunta, también muy, muy breve, y es, ¿qué consejo, Sebas, usted le podría dar a una persona o a las personas que están emprendiendo y que justo están pasando en este momento por una herida de que alguien los defraudó, eh, o por algún momento complicado en ese camino del emprendimiento? ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, el emprendedor es una especie rara, es, un, es una criatura de cuero duro. Entonces las dificultades siempre van a estar presentes en la vida de un emprendedor. De hecho, yo hablo de que nosotros tenemos que utilizar muchísimo nuestro lóbulo prefrontal, que es donde manejamos la frustración y donde podemos posponer la recompensa. Así que ese emprendedor que está pasando por situaciones difíciles, yo lo invitaría a que recordara de que ya ha vivido previas, de que ya ha vivido otras situaciones difíciles y que así como pudo superar esas, es muy probable que pueda superar estas. Pero ojo, la mayor potenciación que uno puede tener en este camino es tener su mirada firme en Dios y poder cimentar estos proyectos en la roca. Dice la palabra de Dios que un hombre insensato construyó su casa sobre la arena y vinieron los vientos y vinieron las aguas y llovió muy fuerte y esa casa se derrumbó porque la arena se fue yendo. Se fue la base que estaba en la arena y la casa se derrumbó. Pero hubo otro hombre sabio, sensato, que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron los mismos vientos, y vinieron también fuertes aguas y lluvia, pero su base no se desestabilizó porque era una roca, no se desmoronó, y esa casa se mantuvo. Asimismo, son las personas que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Son hombres sensatos. Yo invitaría a los emprendedores a que buscaran fundamentar sus empresas, sus proyectos, sus emprendimientos en la roca, porque ahí es donde verdaderamente hay esperanza. Hacerlo todo muy bien como para el Señor. Ese sería mi consejo. Qué bonito. Muchas gracias, Sebas, por aceptar la invitación. Muchas gracias por contarnos esa historia tan personal. eh, y gracias por todo lo que nos está enseñando a partir de esas respuestas que nos dio. Hermano, no, pues, ¿dónde pueden seguir a Ferrero Machines? ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, por favor, en nuestras redes sociales, en YouTube nos buscan como ferrero.machins y en Instagram nos buscan como ferrero-machins. Ahí de pronto Dani nos puede ayudar ahí con subtítulos para que la gente nos pueda seguir y conozcan estos proyectos. Son máquinas que Por no supuesto. solamente hacen empanadas, sino también muchos otros productos alimenticios. Les pueden servir a muchas personas. Verdaderamente el producto ha gustado bastante. Súper, hermano. Bueno, muchas gracias, Sebas, y muchas gracias a todas las personas que escucharon o vieron este podcast. Como siempre digo, por favor, compártanlo a las personas que ustedes crean que les es relevante. Y bueno, nos despedimos por acá. Hasta luego. Chao. Gracias, Sebas. Dani, nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao.